El sollozo atravesó el aire otoñal como un cristal roto. Rosie Harper lo oyó antes de verla. Una niña pequeña, de unos 5 años, se acurrucaba tras los arbustos de hortensias, con las rodillas raspadas y un osito de peluche desgastado apretado contra el pecho. La respiración de la niña era entrecortada y aterrorizada. A Rosa aún le temblaban las manos por la factura del hospital doblada en el bolsillo de su abrigo. $12.847 que no tenía. Pero algo en esos ojos azules surcados de lágrimas la hizo olvidar todo lo demás. Se sentó en el suelo frío junto a la niña, con su suéter de lana ya demasiado fino para octubre, y empezó a tararear una canción que cantaba su abuela. La respiración de la niña se hizo más lenta. Entonces, justo cuando Rosie sintió que el pequeño cuerpo finalmente se relajaba contra su hombro, oyó pasos que corrían. La voz de un hombre, urgente y sin aliento, gritó un nombre. Rosie levantó la vista. Lo que sucedió después desentrañaría todo lo que creía saber sobre la bondad, la riqueza y la delgada línea entre salvar a alguien y ser salvada. Rosie no se acercó a la niña de inmediato. Había aprendido que los niños asustados necesitaban espacio como los animales heridos, una oportunidad para decidir si estaban a salvo. Así que se sentó a unos metros de distancia y mantuvo la voz baja y firme. «Hola, cariño. Soy Rosie. ¿Estás bien?» La niña no respondió, simplemente hundió la cara en el pelaje aterciopelado del osito de peluche. Rosie pudo ver la etiqueta del diseñador en el vestido azul marino de la niña, ahora roto y manchado de suciedad, y los zapatos de charol que probablemente costaron más de lo que Rosie hizo en una semana. Pero nada de eso importaba cuando una niña sufría. Sacó una barra de granola de su bolsa de lona, de esas que guardaba durante largos días cuando trabajaba de niñera. «Tengo algo para picar si tienes hambre». «¿Tu amiga tiene nombre?», señaló suavemente al osito de peluche. La niña aflojó un poco el agarre. Su voz salió apenas un susurro. «Señor Caramelo». Rosie sonrió. «Es el nombre más maravilloso que he oído en mi vida. ¿Quieres intentar respirar conmigo muy despacio, como si oliéramos flores en un jardín?» La niña la observó con sus enormes ojos azules y luego imitó su respiración. 1, 2, 3 veces. El terror rígido en sus pequeños hombros comenzó a derretirse como escarcha bajo el sol de la mañana. «Eso es. Lo estás haciendo genial». Rosie mantuvo sus movimientos lentos mientras le ofrecía su botella de agua. La niña la tomó con ambas manos, bebió con cuidado y luego la dejó entre ellas como un puente en construcción. Se quedaron así un rato, el viento de octubre susurrando las hojas en lo alto, el sonido distante del tráfico zumbando más allá del límite del parque. Rosie empezó a tararear de nuevo, la misma nana que su abuela le había cantado cuando el mundo de Ross se derrumbó a los 15. La melodía era más vieja que la memoria, simple y auténtica, y parecía surtir la misma magia ahora que entonces. La niña se acercó, poco a poco, hasta que su cabeza reposó sobre el hombro de Ross. Rosie la rodeó con un brazo y siguió tarareando, sintiendo como el corazón de la niña se ralentizaba contra su costado. Era tan pequeña, tan frágil, y aún así, abrazarla allí se sentía como lo más importante que Rosie había hecho en su vida. La factura del hospital en el bolsillo, el aviso de alquiler atrasado en la mesa de la cocina, el miedo a perder a su abuela por cáncer, todo se desvaneció en un ruido de fondo. Justo aquí, ahora. Esta niña la necesitaba. Y Rosie tenía suficiente amor para dar, incluso cuando sentía que no tenía nada más. Fue entonces cuando lo oyó. Pasos resonando sobre la hierba, acercándose, acompañados de una respiración entrecortada. La voz de un hombre se quebró de pánico. «Ivy, Ivy, ¿dónde estás?» Rosie se tensó, pero la sujetó con suavidad. La pequeña Ivy se puso rígida de nuevo. Rosie le susurró al oído. «Está bien. Estás a salvo. Estoy aquí contigo». Un hombre alto con un traje negro caro rodeó los arbustos de hortensias. Llevaba la corbata torcida y un auricular Bluetooth aún puesto.
Se detuvo en seco al verlos. Sus zapatos lustrados resbalaron ligeramente sobre la hierba. Durante un largo instante, nadie se movió. El rostro del hombre era todo ángulos agudos y agotamiento, como si no hubiera dormido bien en meses. Sus ojos grises estaban fijos en Ivy con un alivio desesperado, mezclado con algo más oscuro, quizá un dolor o una culpa tan profunda que había marcado sus rasgos. Dio un paso al frente, pero luego pareció pensárselo mejor y cayó de rodillas. Su voz salió áspera, como si hubiera estado gritando. Ivy, cariño. Pero Ivy se apretó más contra Rousi, sus dedos clavándose en la tela raída de la manga de Rosy. El hombre apretó la mandíbula, y Rousi vio un destello de dolor en su rostro antes de que lo disimulara con un control experto. Miró a Rousi, luego la miró de verdad, y ella de repente se dio cuenta de su ropa raída, de sus zapatos desgastados. Pero cuando habló, no había juicio en su voz, solo una gratitud que sonaba como si pudiera destrozarlo. Gracias. Soy Christopher Blackwell. Soy su padre. Solo contesté una llamada telefónica durante 5 minutos. Y ella se detuvo, tragó saliva con dificultad. Corre cuando se asusta. He estado. Tras 20 minutos buscándolo, Rousi lo observó con atención. Había visto suficientes padres desesperados como para reconocer el miedo real al verlo. Y este hombre tenía un miedo que le calaba los huesos. Ya está bien, dijo Rousi en voz baja. Solo necesitaba un tiempo para calmarse. Hemos estado respirando juntos y está muy bien. Christopher asintió, con la mirada fija en su hija, como si fuera a desaparecer si apartaba la mirada. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. No había dejado que nadie la abrazara así en 2 años. Desde que su madre nos dejó. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas de un significado que Rousi aún no entendía. Miró a Ivy, a cómo la respiración de la niña se había estabilizado contra su costado, a la fuerza con la que aún se aferraba al señor Butterscotch. 2 años era mucho tiempo en la vida de un niño. Tiempo suficiente para construir muros que nadie podría escalar y olvidar lo que se sentía la seguridad. ¿Cuál es su nombre completo?, preguntó Rousi. Ivy Charlotte Blackwell, dijo Christopher, y su voz se quebró en las sílabas. Cumplió 5 años el mes pasado. Su color favorito es el morado. Le encantan las mariposas. Su voz se volvió áspera. Y no ha pronunciado más que unas pocas palabras seguidas desde que su madre nos abandonó. Rousi sonrió a la niña que tenía en brazos. ¿Ivy? ¡Qué nombre tan bonito! Mi abuela cultiva yedra en su jardín. ¿Sabías que es una de las plantas más fuertes del mundo? Crece casi en cualquier lugar, incluso en la oscuridad. Ivy levantó un poco la cabeza y miró a Rousi con los ojos enrojecidos. ¿En serio? Era la primera palabrota que pronunciaba, y Rousi sintió que se le encogía el corazón. De verdad, solo necesita que alguien crea en ella. Miró a Christopher y vio cómo los observaba a ambos como si fueran un milagro en el que no podía confiar del todo. Pasaron 20 minutos antes de que Ivy permitiera que su padre se acercara. Christopher se movía lentamente, como si se acercara a un ciervo salvaje que pudiera salir desbocado. Se sentó en el suelo junto a ellos, sin extender la mano, sin tocarlos, simplemente haciéndose presente. Rousi se fijó en el reloj caro, el traje a medida que le sentaba a la perfección. Pero también notó las ojeras, el ligero temblor de sus manos, la mirada de un hombre que llevaba demasiado tiempo sin energía. Tiene ataques de pánico, dijo Christopher en voz baja. Desde que su madre nos abandonó, los médicos lo llaman ansiedad inducida por trauma. No confía fácilmente. He contratado terapeutas, especialistas, personas con títulos y décadas de experiencia. Se rió, pero con amargura. Ninguno de ellos podía llegar a ella. En realidad, no. Ella hace lo que le dictan, pero sus muros se mantienen en pie. Miró a Rousi con asombro mezclado con desesperación. Pero ella confió en ti. En 5 minutos,
Hiciste lo que 15 profesionales no pudieron hacer en 2 años. Rousi negó con la cabeza, incómoda con el elogio. No hice nada especial. Solo me senté con ella. A veces eso es todo lo que uno necesita. Simplemente alguien que se siente con ellos y no intente arreglarlo todo. Los ojos de Christopher se iluminaron y Rousi se dio cuenta de que estaba conteniendo las lágrimas. Eso es más de lo que he podido hacer en meses. Siempre estoy en una llamada. Siempre en una reunión. Soy el director ejecutivo de Blackwell Tech Group y puedo dirigir una corporación multimillonaria. Su voz se redujo a apenas un susurro. Pero no puedo hablar con mi propia hija. No puedo hacer que se sienta segura. Ivy se movió contra el hombro de Ross, y Rousi sintió la pequeña mano de la niña deslizarse en la suya. Fue un gesto tan pequeño, pero lo significó todo. El señor Rousi huele a galletas. Ivy susurró, y Rousi tardó un momento en darse cuenta de que la niña estaba hablando con su padre. Los ojos de Christopher se llenaron de lágrimas. Parpadeó rápidamente para apartar la mirada. ¿Lo hará ella? ¡Qué maravilla! Cariño. Rousi no mencionó que esa mañana había estado horneando galletas para los hijos de otra familia, de pie en la cocina por $3 la hora. Había cosas que no necesitaban explicación. Mientras el sol de la tarde se colaba entre los árboles, Ivy finalmente aceptó irse a casa con su padre. Pero antes de irse, se giró hacia Rousi y le ofreció al señor Butterscotch con ambas manos. «Quiere darte las gracias», dijo con la somnolencia que solo los niños pequeños podían lograr. Rousi tomó el oso de peluche con la misma seriedad, lo levantó para poder mirarlo a los ojos y susurró, «Cuídala bien, señor Butterscotch. Es muy especial». Ivy sonrió entonces, sonrió de verdad, y su rostro se transformó por completo. Rousi supo que recordaría esa sonrisa el resto de su vida. Christopher sacó una tarjeta de visita de su cartera y se la entregó a Rousi. La cartulina era gruesa, cara, con letras doradas en relieve. Christopher Blackwell, director ejecutivo. Blackwell Tech Group. Una dirección en West Hills, el tipo de barrio donde el apartamento entero de Ross probablemente cabría en un armario. Sé que esto va a sonar raro, dijo Christopher. ¿Pero podríamos vernos mañana? Hay algo que necesito preguntarte. Algo importante. Rousi miró la tarjeta y luego a Ivy, que la observaba con atención. Sus ojos llenos de esperanza. Pensó en su abuela postrada en una cama de hospital, en el montón de facturas médicas sobre la mesa de la cocina. Bueno, ¿dónde nos vemos? Se encontraron al día siguiente en un pequeño café cerca del barrio de Rossy, un lugar donde Christopher Blackwell claramente nunca había estado. Apareció con vaqueros y una sencilla camisa blanca esta vez, luciendo de alguna manera más joven sin su traje caro. Ivy estaba con él, abrazada al señor Butterscotch, y cuando vio a Rousi sentada en una mesa de la esquina, se le iluminó el rostro. La chica no lo dudó. Simplemente cruzó corriendo el café y rodeó la cintura de Ross con sus brazos. Rousi la abrazó, con un nudo en la garganta, y captó la expresión de Christopher por encima de la cabeza de Ivy. Parecía un hombre viendo reaparecer de repente algo que había perdido hacía mucho tiempo. Se sentaron en la mesa de la esquina, y Christopher pidió chocolate caliente para Ivy con más nubes, mientras las chicas se acomodaban con crayones. Mientras Ivy estaba absorta en su dibujo, Christopher se inclinó hacia adelante con las manos alrededor de su taza de café. Voy a ser directo contigo, Rousi. He probado con 15 niñeras diferentes en los últimos 2 años. Mujeres altamente cualificadas con credenciales y años de experiencia. Ivy no conecta con ninguna. Apenas habla. Tiene pesadillas todas las noches. Los terapeutas dicen que necesita tiempo, pero el tiempo no la ayuda. Hizo una pausa. Ayer, en 5 minutos, la contactaste de una manera que nadie más había podido. Deslizó un sobre por la mesa. Me gustaría contratarte como niñera de tiempo completo de Ivy. $5,500 al mes, más seguro médico completo con cobertura familiar.
El primer instinto de Rose fue decir que no, explicar por qué no estaba cualificada. Pero antes de que pudiera decir nada, vio las cifras del contrato. 5.500 pesos al mes. Eso era casi 5 veces más de lo que ganaba ahora. Era el tratamiento contra el cáncer de su abuela. Era el alquiler y la comida, y tal vez una vida que no se sintiera como si se estuviera ahogando. Señor Blackwell, no tengo ninguna formación formal. No estoy certificado en desarrollo infantil ni en terapia de trauma. Christopher levantó una mano. Primero, por favor, llámame Chris. Y segundo, tienes algo que ninguna formación puede enseñar. Tienes compasión. Viste a una niña asustada y no pasaste de largo. Te sentaste y simplemente te sentaste con ella. Eso es lo que Ivy necesita. Rosie miró a Ivy, que había dejado de colorear para mostrarle el dibujo. 3 figuras etiquetadas como papá, yo y la señorita Rosie. Pensó en las palabras de su abuela. A veces el universo pone personas en tu camino por una razón. De acuerdo, dijo. Lo haré por Ivy. La mansión Blackwell en West Hills era todo lo que Rosie había imaginado, y nada de lo que esperaba. Se encontraba tras unas puertas de hierro, 3 pisos de arquitectura moderna con ventanas que iban del suelo al techo, probablemente más caras que las casas de la mayoría. Pero cuando Rosie entró, acompañada por Henry, el asistente de Christopher, de rostro severo, lo primero que notó fue el silencio. Era el tipo de silencio que habita en los museos, pesado y opresivo, ajeno a los ruidos desordenados de la vida real. Henry la acompañó por la planta baja con gran eficiencia. El horario de Ivy está colgado en la cocina. Asiste a la Academia Laurelhurst. Recogida a las 3 en punto. Cena a las 6, baño a las 7. Acostarse a las 8:30. Miró a Rosie por encima de sus gafas de lectura. Hay reglas, señorita Harper. No se permiten preguntas sobre la historia personal de la familia. No se permite hablar con la prensa bajo ninguna circunstancia. El señor Blackwell valora su privacidad. La acompañó a una habitación contigua a la de Ivy. Bienvenida a la casa de los Blackwell. Espero que dures más que las demás. La habitación de Ivy era enorme, más grande que todo el apartamento de Rose, con una cama con dosel y estanterías llenas de juguetes caros que parecían casi sin tocar. Pero lo único que parecía realmente querido era un pequeño arcón de madera donde el señor Butterscotch esperaba sentado. Cuando llegaron las 3 y Rosie recogió a Ivy de la escuela, el rostro de la niña se transformó en pura alegría. Corrió hacia Rosie y le tomó la mano, charlando sobre su día con el tipo de frases entusiastas que eran completamente normales para una niña de 5 años. Esta no era una niña que no pudiera hablar. Esta era una niña que no se había sentido lo suficientemente segura como para hablar. Esa tarde hicieron galletas en la cocina industrial de los Blackwell. Ivy se subió a un taburete y ayudó a medir los ingredientes, manchándose la nariz de harina y riéndose cuando Rosie fingió robar chispas de chocolate. Se reían juntas cuando Christopher llegó temprano a casa por primera vez en meses. Se quedó en la puerta, todavía con su uniforme de trabajo, y simplemente los observó. Rosie vio la expresión de su rostro. Asombro y dolor se mezclaron, y comprendió que lo que había perdido no era solo a su esposa. Eran momentos como este. Durante las siguientes semanas, Rosie vio a Ivy florecer como una flor que finalmente recibe suficiente sol. Las pesadillas que habían atormentado a Ivy cada noche se hicieron menos frecuentes. La niña comenzó a dormir con el señor Butterscotch a un lado y un nuevo peluche que Rosie le había regalado, una pequeña planta de hiedra de peluche. Así que, recuerda que puedes crecer en cualquier lugar, incluso en la oscuridad. Ivy la abrazó fuerte y le susurró: «Te quiero, señorita Rosie». Era la primera vez que le decía esas palabras a alguien en 2 años. Empezaron un pequeño jardín juntas, plantando bulbos de tulipán que no florecerían hasta la primavera. «Tenemos que tener paciencia», explicó Rosie mientras trabajaban. «Los bulbos necesitan tiempo bajo tierra para fortalecerse lo suficiente para florecer».
Pero cuando llegue la primavera, estarán preciosos. Ivy palmeó la tierra cuidadosamente sobre cada bulbo. ¿Como yo?, preguntó en voz baja. Yo también tuve que estar bajo tierra. El corazón de Rose se rompió y se arregló al mismo tiempo. Sí, cariño. Exactamente como tú. Y mira lo fuerte que te estás volviendo. Christopher empezó a llegar a casa más temprano, atraído por el sonido de las risas que ahora llenaban la casa como la luz del sol. Se quedaba en los portales viendo a Rousi e a Ivy hornear o leer. Y Rousi podía verlo luchando con algo que no podía identificar. Una noche, después de que Ivy se acostara, Rousi encontró a Christopher en su estudio mirando la foto enmarcada de una mujer de cabello oscuro y ojos fríos. Esa es Vivian, dijo sin levantar la vista. La madre de Ivy. Había dejado una nota en la encimera de la cocina hacía 2 años. No puedo más con esto. No estoy destinada a ser madre. Así sin más. Ivy la vio irse. Yo estaba en una reunión de la junta directiva con el teléfono en silencio. Para cuando llegué a casa, Vivian se había ido e Ivy estaba debajo de su cama abrazando al señor Butterscotch, sin emitir ningún sonido. No habló durante 3 meses. Él dejó la foto boca abajo. Contraté a todos los que pude encontrar. Niñeras, terapeutas, especialistas, todos tenían teorías. Nadie podía llegar a ella. Miró a Rousi con algo parecido a asombro. Y entonces apareciste tú. Sin títulos, sin certificaciones, solo tú sentada en el suelo de un parque. Y ella confió en ti al instante. Creo que estaba lista, dijo Rousi con dulzura. A veces la gente simplemente necesita a la persona adecuada en el momento adecuado. Christopher negó con la cabeza. No, eras tú. La forma en que la veías. No intentaste arreglarla ni diagnosticarla. Solo la hiciste sentir valorada. Hizo una pausa. Me recordaste cómo es eso. He estado tan concentrado en gestionar el daño, en controlar cada variable, que olvidé cómo simplemente estar con ella. La noche siguiente, Rousi animó a Christopher a leerle a Ivy su cuento antes de dormir. Vio el pánico en sus ojos, el miedo de que Ivy lo rechazara, pero fue de todos modos. Rousi esperó abajo, escuchando, y después de un rato, oyó algo que la hizo sonreír. Ivy riendo. Cuando Christopher bajó 1 hora después, tenía los ojos rojos, pero su expresión era más alegre de lo que ella nunca la había visto. Me dejó arroparla. Me pidió que volviera mañana por la noche. Durante las semanas siguientes, padre e hija poco a poco volvieron a estar juntos. Rousi debería haber estado feliz viendo todo esto. Estaba feliz, pero también empezaba a sentir algo inesperado. Una sensación de pertenencia que la aterrorizaba. Esta no era su familia. Era un trabajo. 3 meses después de haber empezado a trabajar, empezó a notar la mirada de Christopher. Al principio fue sutil, una mirada demasiado larga, una sonrisa que parecía significar algo más que gratitud. Una tarde en el jardín, mientras plantaban flores, sus manos se rozaron y Christopher entrelazó sus dedos con los de ella. Gracias por todo. Por nosotros. Rousi retiró la mano suavemente, con el corazón latiéndole con fuerza. Solo hago mi trabajo, Chris. Pero ambos sabían que eso ya no era cierto. Había dejado de ser solo la niñera hacía semanas. Christopher pareció darse cuenta de que se había pasado de la raya. Retrocedió un paso. Lo siento. Fue inapropiado, pero sus ojos decían que no lo sentía en absoluto. Esa noche, Rousi yacía en la cama mirando al techo. Se había enamorado tanto de Ivy, lo admitía. Pero Christopher era peligroso porque enamorarse de él significaba arriesgar todo lo que había construido. El escándalo empezó pequeño, como la mayoría de los desastres. Un fotógrafo fuera de la escuela de Ivy, una publicación en un blog de chismes con una foto granulada de Rousi y Christopher en el jardín. La misteriosa mujer del director ejecutivo de Blackwell, de la miseria a la riqueza. En una semana, la historia cambió. Rousi ya no era solo la niñera.
Era la cazafortunas, la oportunista, la mujer pobre que, de alguna manera, se las había ingeniado para entrar en la casa de un multimillonario a través de su hija traumatizada. La prensa sensacionalista encontró su antiguo apartamento y entrevistó a los vecinos. Publicaron historias sobre su desesperada situación financiera y el momento oportuno. Lo peor fue cómo la gente se lo creyó. Los comentarios inundaron Internet. Desconocidos seguros de conocer toda su historia. Estaba usando a Ivy. Estaba seduciendo a Christopher. Los paparazzi comenzaron a acampar afuera de las puertas de Blackwell, siguiéndola hasta el hospital cuando visitaba a su abuela. Uno de ellos gritó: ¿qué se siente ser una rompehogares? Ivy comenzó a tener pesadillas de nuevo. Volvió a casa de la escuela llorando porque un compañero de clase dijo que la señorita Rousi era mala. La junta directiva de la empresa convocó una reunión de emergencia. Los precios de las acciones cayeron. Un miembro de la junta, R, le dio el ultimátum personalmente. Christopher encontró a Rousi en la cocina después, con las manos temblorosas mientras hacía galletas. La junta quiere que te despida, dijo sin preámbulos. Dicen que eres una carga que la empresa no puede permitirse. Rousi dejó el bol con cuidado. Vale, lo entiendo. ¿Cuándo quieres que me vaya? Christopher levantó la cabeza de golpe. ¿Qué número? Les dije que eres lo mejor que le ha pasado a esta familia en años. No te voy a despedir. Pero a Rousi le importaba que a Ivy estuviera sufriendo. Que la empresa de Christopher estuviera en peligro. Quizás tengan razón. Quizás debería irme. Christopher cruzó la cocina y la agarró suavemente por los hombros. No. Por favor, ni lo pienses. A Ivy te necesita. Yo te necesito. Pero Rousi podía ver el miedo en sus ojos. Podía verlo calculando cuánto costaría mantenerla. Esa noche, después de que Ivy llorara hasta quedarse dormida, Rousi se sentó en su escritorio y escribió una carta. Le dijo a Christopher que nunca había querido causar problemas, que cada momento con ellos había sido un regalo. Ella le dijo que a veces el amor significaba dejar ir, incluso cuando te rompía el corazón en pedazos demasiado pequeños para recomponerlos. Dejó la carta en su escritorio a las 5 de la mañana y empacó su única maleta. Se coló en la habitación de Ivy una última vez. La niña dormía plácidamente, con el señor Butterscotch bajo el brazo. Rousi le había tejido una pequeña bufanda al oso y se la ató con cuidado al cuello. Ahora cuídala, susurró. Luego besó la frente de Ivy y se fue antes de que perdiera el valor. Christopher encontró la carta a las 6:30. Rousi ya estaba en el autobús cuando empezó a llamarlo. Dejó que saliera el buzón de voz y apagó el teléfono. Ivy se despertó gritando por Rousi y no hubo consuelo. Christopher abrazó a su hija mientras ella sollozaba. Se fue como una mamá. Ivy no dejaba de decir: todos me abandonan. Soy mala. El corazón de Christopher se rompió. Había pasado 2 años convenciendo a Ivy de que la marcha de Viven no era culpa suya. Y en una mañana, todo ese trabajo se echó a perder. Miró a su hija abrazando al señor Butterscotch con la pequeña bufanda que Rousi le había hecho, y pensó en las palabras de su padre. La medida de un hombre no está en su cuenta bancaria. Está en lo que está dispuesto a luchar. Convoca una rueda de prensa. Christopher se lo contó a Henry hoy. A todos los medios de comunicación. Los ojos de Henry se abrieron de par en par. Señor, dijo específicamente la junta. Christopher lo interrumpió. No me importa lo que haya dicho la junta. Tomen las decisiones. A las 2, la sala de conferencias estaba llena de periodistas y cámaras. Christopher subió al escenario. A Ivy, con su vestido morado de mariposas, le tomaba la mano, abrazando al señor Butterscotch con su nueva bufanda. Las cámaras se volvieron locas. Christopher esperó a que se hiciera el silencio y luego comenzó a hablar con absoluta seguridad. Me llamo Christopher Blackwell y estoy aquí para contarles la verdad sobre Rousi Harper. Hace 3 meses, mi hija sufrió un ataque de pánico en Riverside Park. Estaba sola, aterrorizada,
y yo estaba a 50 metros de distancia en una llamada de negocios. Una mujer la encontró, una mujer con un suéter gastado con agujeros en los codos y zapatos tan remendados que se veían las costuras. Esa mujer era Rosie Harper. Hizo una pausa. Rosie no sabía quién era yo. Vio a una niña asustada y se sentó en el suelo frío y tarareó una canción. Hizo que mi hija se sintiera segura por primera vez en 2 años. Desde que Rosie llegó a nuestras vidas, mi hija ha vuelto a sonreír, a reír y ha comenzado a sanar. Le enseñó a Ivy que está bien tener miedo, que pedir ayuda es de valientes. Me enseñó a mí que estar presente es más importante que ser poderosa. Los medios la llamaron cazafortunas. Seamos claros, Rosie Harper nunca me pidió nada. Vino a trabajar porque vio a un niño que necesitaba ayuda. Se quedó porque quiere a Ivy. Esta mañana, se fue porque la gente le hacía sentir que su presencia lastimaba a la familia que había ayudado a sanar. Pasé 2 años intentando construir muros lo suficientemente altos como para que nunca más nos lastimaran. Rosie me demostró que los muros también impiden la entrada de la luz. Ella trajo la luz de vuelta a esta casa, y fui demasiado cobarde para defenderla públicamente. Miró directamente a la cámara. Rosie, si estás viendo, por favor, vuelve. No por mí, por Ivy, por nosotros. Porque no somos una familia sin ti. Te quiero, y debería haberlo dicho hace semanas. Ivy se acercó al micrófono. Señorita Rosie, la quiero. Por favor, no me deje. Levantó al señor Butterscotch. Con lágrimas a raudales. Christopher la levantó y salió del escenario. La grabación se volvió viral en 1 hora. Almohadilla Stanwyck. Rosie era tendencia nacional. La narrativa cambió por completo. Miles de personas que se sintieron reflejadas en su historia recibieron comentarios a raudales. Así es el verdadero amor. Rosie vio la conferencia de prensa desde la habitación de su abuela en el hospital. Para cuando Ivy habló, ambas lloraban. Niña, susurró su abuela. Ese hombre te ama. Esa niña te ama. ¿Qué haces aquí? Christopher entró en la habitación del hospital con aspecto desaliñado y decidido. ¿Viste? Rosie asintió con un nudo en la garganta. Christopher se acercó a ella y se arrodilló junto a su silla. Te vi irte y te dejé ir porque tenía miedo. Miedo de lo que diría la gente, de lo que significaba haberme enamorado de la niñera de mi hija. Pero Ivy me miró con tanto dolor y me preguntó por qué todos a quienes ama se van. Y me di cuenta de que le había fallado otra vez. Él le tomó las manos. No me importa ni la empresa ni la junta directiva. Me importas tú. Te quiero, Rosie. La abuela de Rosie se quedó de pie con una sonrisa. Creo que necesito un paseo muy largo. En el silencio, Christopher y Rosie se miraron. Tengo miedo, admitió Rosie. Miedo de perder esto. Christopher se acercó. No quiero algo perfecto. Quiero algo real. Quiero a alguien que se siente en el suelo con mi hija y la haga sentir segura. Alguien que me haga querer ser mejor. Rosie lo besó porque las palabras se sentían insuficientes. Cuando se separaron, ella susurró, yo también te quiero. Christopher rió aliviado. Entonces vuelve a casa. Sé parte de nuestra familia. La junta directiva destituyó a Christopher como director ejecutivo. En su lugar, asumió el cargo de director de operaciones. Menos horas y más flexibilidad. El miembro de la junta que exigió el despido de Rosie se presentó con una disculpa y un cheque para caridad. Un anciano admitió su error. Rosie usó el dinero para fundar la Fundación Butterscotch, que apoya a los cuidadores que trabajan con niños traumatizados. El primer centro abrió en el sureste de Portland. Su abuela, ahora en remisión, impartía clases de arteterapia. Ivy cortó la cinta inaugural, dando un discurso con su vestido morado. Mi madre me dejó cuando era pequeña y me entristeció mucho. Dejé de hablar porque pensé que todos se irían. Pero la señorita Rosie me encontró y no se fue. Se quedó. Este lugar es para otros niños que están tristes como yo,
para que sepan que alguien también se quedará con ellos. No había ni un solo ojo seco en la sala. 6 meses después, una tarde de primavera, cuando los tulipanes estaban floreciendo, Christopher los llevó de vuelta a Riverside Park. Se sentaron en el mismo banco, donde todo había cambiado. Ivy corría delante, persiguiendo mariposas en lugar de esconderse de ellas. Christopher se giró hacia Rousi, nervioso. Llevo semanas practicando este discurso, pero solo puedo pensar que aquí fue donde te vi por primera vez abrazar a mi hija como si importara. Sacó una cajita con un anillo tallado que parecía un pequeño tulipán. Rousi Harper, salvaste la vida de mi hija. Salvaste la mía. Nos enseñaste que la familia se trata de elegirse mutuamente cada día. ¿Te casarías conmigo? Rousi asintió entre lágrimas. Sí, 1000 veces. Sí. Ivy llegó corriendo y gritó de alegría. ¿Significa esto que la señorita Rousi se queda para siempre? Christopher miró a Rousi. Sí, nos acepta. Rousi rió. Sí. Se casaron 3 meses después en el jardín, rodeados de tulipanes en flor. La abuela de Ross la acompañó hasta el altar. Ivy fue la niña de las flores con una corona de hojas de hiedra y llevaba al señor Butterscotch con su pequeña pajarita. Intercambiaron los votos que habían escrito. Ellos mismos. Prometo estar presente, dijo Christopher. Amarte en los pequeños momentos. Rousi sonrió entre lágrimas. Prometo recordarte que eres suficiente. Elegir a esta familia cada día. Cuando la declararon casada, Ivy gritó, por fin. Christopher besó a Rousi. No era un cuento de hadas. Era real. Un año después, Rousi estaba en el jardín con una mano sobre su vientre en crecimiento mientras Ivy charlaba sobre su hermanito. La fundación se había expandido a 3 ciudades. Una abuela daba clases de cocina y salía con un simpático viudo. Christopher llegaba a casa puntual todos los días. Una noche, una joven pasó por delante de la puerta, con aspecto perdido y cansado. Sin pensarlo, Rousi se levantó y caminó hacia la puerta. Disculpe, ¿está bien? ¿Puedo ayudarla? La mujer levantó la vista y Rousi se vio reflejada en esos ojos inseguros. Christopher le apretó la mano. Ivy la observó con ojos sabios. Y Rousi pensó, así es como funciona. Recibes bondad cuando te estás ahogando, y luego la transmites cuando puedes respirar. Te dejaste salvar y luego te convertiste en alguien que salva a otros. El círculo sigue girando, iluminando los lugares oscuros. Ese día en el parque, Rousi aferraba una factura de 12.847 pesos que no podía pagar. Hoy sostenía algo infinitamente más valioso. Una familia construida sobre la decisión, sobre verse con claridad y amar lo que se ve. Christopher había sido un director ejecutivo que podía dirigir una empresa, pero no podía hablar con su hija. Hoy era un padre que salía del trabajo a tiempo, que sabía los nombres de las amigas de Ivy y que había aprendido a trenzar el cabello. Ivy había sido una niña aterrorizada que no confiaba en nadie. Hoy reía con libertad, ayudaba a plantar jardines, sabía que la querían. Rousi había sido una mujer que creía que su valor se medía por lo que podía ganar. Hoy sabía que la verdadera riqueza no tenía nada que ver con las cuentas bancarias, sino con quien aparecía cuando lo necesitabas. Esto no era un cuento de hadas con un final perfecto. Esto era realmente complicado y valió la pena cada momento. Esto fue lo que pasó cuando decidieron verse más allá del dinero, el miedo y los muros que la gente construye. Para mantenerse a salvo. Cuando recordaste que las bendiciones más valiosas vienen envueltas en los momentos más pequeños. El llanto de un niño, la bondad de un extraño, el despertar de un padre, una niñera que se convirtió en madre por decisión propia y una familia que demostró cada día que el amor es la única moneda que realmente importa. Esto